La vida después de la muerte, o Tebate por su acrónimo en inglés, es un manga y novela ligera al que había escuchado bastante recientemente, pues ha obtenido bastante popularidad a lo largo de los años. Cuando me contaron de su premisa de un chico que reencarnaba, sumado al hecho de que la mayoría de manguas suelen ser fantasías de poder, no estaba muy entusiasmado ante la idea de leerlo. Fui perjudicial. Sin embargo, una noche estando aburrido me recordé de la serie y decidí pensarla de manera aleatoria. Sin expectativas me lancé hacia la aventura. Cuando lo inicié, la verdad seguía manteniendo mis ideas erróneas de la serie. Pensaba que Arthur era un chico gariesto aburrido, con una personalidad blanda y básica sin mucho para ofrecer realmente. Sin embargo, no estaba viendo todo el marco y estaba completamente equivocado, pues no estaba viendo la historia de ascenso y caía detrás de todo lo que estaba leyendo. A lo largo de este video será bastante mención de la 19ª trama maestra ascenso, como también de la 20ª que se denomina caída. De hecho, el mismísimo título de la obra es un guiño hacia esto, a ambos conceptos: la vida, es decir, el momento de ascensión, de las oportunidades, del nacimiento, el surgimiento del héroe y demás, hacia lo alto, hacia su eventual declive o muerte, es decir, la caída. Entonces la vida después de la muerte es el ascenso después de la caída. Otra oportunidad para el protagonista para enmendar los errores que una vez cometió. Estos dos conceptos intrínsecos de la vida van de la mano el uno con el otro, pues sin vida no hay muerte y viceversa. Y reconocemos uno dada la existencia del otro, pero al final del día, y como decía Heráclito, el camino de ida y el camino de vuelta son el mismo, como ver una escalera donde se puede de ambas maneras subir o bajar dependiendo de cómo la estemos viendo. Las historias de ascenso son de hecho bastante comunes y recurrentes y todos las amamos. Esos relatos en donde una persona común, de orígenes humildes, asciende hacia un estado de gran preeminencia son llamativas, pues amamos ver como personas tan corrientes que perfectamente podríamos ser nosotros mismos, una persona que trabaja 8 horas al día en la oficina, un trabajador de la tienda de conveniencia, gracias a sus virtudes o suerte o destino se terminan viendo recompensados con éxito y riqueza. El inicio del manga de Tebate es considerablemente similar a Mushoku Tensei, pues el autor Tortulme de hecho tomó bastante elementos y puntos de tramas de su precursor Isekai, más allá de todo lo de la reencarnación, que es por supuesto el elemento básico. Tenemos no lo típico, una madre y padre que viven alejados en un pueblo remoto, son aventureros, la madre es una zanahoria y el padre un espadachín. Nuestro protagonista reencarnado entrena con su padre y aprende del mundo gracias a los libros y gracias al conocimiento previo que tenía sobre el ki o sobre los videojuegos en su antiguo mundo puede manipular la magia desde muy temprana edad. Sigue entrenando con su padre y alcanza ya el punto máximo de lo que éste le puede transmitir, por lo que deciden llevarlo a una ciudad más céntrica y poblada para que de esta manera el genio se desenvuelva todo su potencial y habilidad. Y aquí ya empieza a separarse un poquito de Mushoku Tensei, pues son atacados por criminales y se separa de sus padres y así comienza la verdadera aventura. Cabe recalcar que el elemento que separa a las obras, como a Arthur, de sus padres es el sacrificio que éste hace para salvar a su mamá, quien de hecho estaba cargando en su vientre a su futura hermana. Pues Tebate, más que una obra de autosatisfacción, es una obra de cómo un hombre intenta proteger una familia que nunca pudo forjar y que tampoco pudo proteger por sus errores del pasado. Pues en The Beginning After the End, previo a su reencarnación, el Rey Grey ya había tenido su momento de ascenso, de un niño en un orfanato a entrenar las grandes artes marciales y mágicas del ki, hasta eventualmente elevarse a una posición de rey gracias a su fuerza. Sin embargo, las mismas características que le ayudaron a alcanzar su preeminencia son aquellas que también le inducen a su eventual caída mental: su ambición por la venganza por quien percibía como una figura materna, Olivia Wilbeck, la dueña del orfanato donde este residía, y su gran agresividad y talento. Ayudan a forjar su mentalidad y, estando cegado y siguiendo un camino rectilíneo, abandona a sus amigos en busca de poder. Incluso se ve manipulado por las grandes esferas como Lady Vera. En el camino pierde todo lo que una vez quiso proteger: a Nico, a Cecilia, quienes son chicos del mismo orfanato y de las mismas condiciones que él, con quienes ya había forjado un vínculo emocional de amistad, como también se había perdido a sí mismo, dejándole la enseñanza de que poseer el poder, la fama o el dinero o ser rey no lo es todo, es más, ni siquiera llega a ser suficiente. Toda esta búsqueda de poder lo termina convirtiendo en una persona apática, incapaz de terminar su venganza. Es también misántropo e incapaz de confiar en nadie más que sí mismo. Esto lo influencia en su deseo que obtiene en su nueva vida, es decir, en su próximo ascenso como Arthur Lewin, del chico de orígenes humildes, de un pueblo remoto, de una familia no perteneciente a la nobleza, al protector, al alumno, al aventurero, al estudiante, al profesor, hasta al guerrero, héroe de guerra, y lanza como la última esperanza para su nación, Dikazen,
Arthur Lewin. Entonces estos son los inicios, no solo el cambio que ha tenido, sino la persona que ya fue, se nos es mostrada a lo largo de la serie, cosa que nos ayuda a entender muy bien sus convicciones, su deseo de protección hacia su familia y hacia su nueva cotidianidad, llena de momentos triviales, sencillos como pasar el tiempo en el colegio y más, pero ya de todo esto entraremos más en profundidad más adelante. Funcionando como el centro de la historia, Arthur Lewin cumple por supuesto el rol del personaje principal. Por las circunstancias del relato de ascenso, este mismo debe ser lo suficientemente atractivo y fuerte para cargar con el peso de un relato así, y no solamente atractivo físicamente, sino que también debe ser magnético. Las personas y las cosas se deben relacionar con él, incluso en la mismísima historia el mismo maná, es decir, el sistema de poder está atraído hacia él, como si esperara su orden, como si estuviera remodelando la realidad sin siquiera intentarlo. La mera existencia en su mundo es un punto de cambio para este mismo y en el destino de todo y todos, y esto es una espada de doble filo, pues por una parte como personaje nos permite apegarnos demasiado hacia él, pero por la otra la mayoría de secundarios termina desempeñando roles bastante superfluos. Solo aquellos que verdaderamente destacan son capaces de tener estrellato, pues Arthur posee una fuerza de voluntad, carisma y físico y es único a su manera para las personas de su nación, un símbolo de esperanza, alguien especial y en quien todos depositan su confianza como el héroe salvador, cosa que crea una responsabilidad de Arthur como un símbolo esperanzador e idealizado, haciendo que las personas confíen plenamente en él pero de una manera dañina. Los primeros arcos de hecho se tratan de establecer a nuestro héroe como un prodigio, obteniendo hazañas nunca antes vistas, entrenando con grandes fuerzas de poder como Virion, siendo benefactor de personas sumamente importantes, teniendo una voluntad de literalmente un Asura, uno de los seres más cercanos a los dioses, y con su personalidad magnética va trayendo poco a poco a que las personas quieran estar ligados con él de cierta forma. Todo lo que hemos analizado y comentado hasta este momento del video es más que todo el prólogo de este mismo. Antes de entrar en D'Kathen y del ascenso de Arthur Lewin, quiero hablar un poco de su caída como el Rey Grey, o sea, qué es lo que sucede cuando se cae, cómo funciona este tipo de trama, cuando todo se viene abajo, por la codicia, el orgullo, la lujuria o algún defecto en el carácter del personaje principal. En el caso del Rey Grey, la causa de esto fue la mala persona e insensible que se convirtió, a pesar de su fuerza y riqueza inigualable. Escondía debajo a un hombre carente de propósito y voluntad, sin motivos realmente para seguir, solitario y con nadie especial a quien proteger. Todo esto lleva a que su vida sea mundana, tenga varios enemigos y más. Sin embargo, su muerte no fue una casualidad o un error, fue una manipulación del antagonista central de la obra y de su destino como el Rey Grey y como Arthur Lewin, pero en ello entraremos más adelante. Gracias a su decaída mental, la metanarrativa de Arthur es mucho más clara y va siendo construida de una manera bastante orgánica y natural. De manera gradual, el amor y el cariño de sus padres, en contraste a como nadie lo quería en su entorno, le ayuda a formar las raíces de su personalidad menos insensible, con un largo camino por recorrer, claro, pues a lo largo de la historia aún se hace hincapié a sus dificultades en sus relaciones interpersonales, o así al menos es como lo señala Tess. Sin embargo, la protección de su familia y de sí mismo no será una tarea fácil, pues si bien parece que en principios Arthur es invencible o parece un Gary Stu que nadie puede tocar y sí es fuerte y un prodigio, en efecto muchos enemigos y problemas se esconden justo debajo de él y de todos, pues la guerra se avecina y no será fácil para nuestro héroe. Verán, en las historias de ascenso y declive, y la verdad en la mayoría de las historias, debe existir un dilema moral que lo haga interesante. Este tiene que poner a prueba el carácter del personaje principal y ese elemento catalizador en debate. Ese mismo es aquel que pasa en las historias de guerra y el arte de esta misma. Gracias a las palabras de la buena Rhaenyra, Arthur sabe lo que debe hacer, no hundirse en el pozo para obtener una fuerza mayor, no volver a sus antiguas costumbres de forma insensible, sino que debe tener una meta y más. Su meta es por supuesto proteger a sus seres queridos. Sin embargo, hay dos dilemas con esto. El primero es que, como mencioné anteriormente, se le empieza a idealizar como una luz esperanzadora que los demás están muy asustados de ayudarle o pararse a su lado. Veas en los capítulos recientes de la novela, como en el 390 en adelante, donde incluso las lanzas se colocan detrás de él a sus espaldas, simbolizando la carga que tiene Arthur con las expectativas y vidas de todos. Y el segundo dilema moral es la relación al enemigo.
Como sabemos, en la guerra, personas inocentes que no se odian se matan los unos a los otros por orden de los poderes mayores y sus intereses. La mayoría de los alacreanos son personas normales, aspirando a ser guerreros y dar la vida por su patria, de la misma forma que los dicatianos, por lo que están en relativas condiciones similares. Y todo esto Arthur lo empieza a conocer más cuando se encuentra en Lacria y tiene que relacionarse con todo tipo de personalidades. Están por supuesto los patanes, las personas maldadas, pero también está la gente de bien. Conoce a muchos futuros aliados que le ayudan no solo con cuestiones de dinero o posición, sino también a que no pierda su humanidad ni lo poco que queda de ella. Incluso es capaz de perdonar al hermano de una de las personas que provocó la pérdida de todo un pueblo en su país, Seth. Entonces podemos ver que Arthur no quiere convertirse realmente en una persona tan vil como aquellos que les están atacando, o al menos eso se muestra en el crecimiento que ha tenido en los últimos capítulos de la novela, donde incluso le perdona la vida a los alacreanos que llegaron a atacar al refugio, donde se encontraban todos los supervivientes y donde estaban todos los heridos. Por lo que el dilema moral se va construyendo. Por supuesto, en inicios odia a los alacreanos, odia a quienes están haciendo estas fechorías en su ciudad y en sus pueblos, pero también madura y aprende a sensibilizarse sobre ello, sobre las condiciones de la mayoría de soldados, y así, por supuesto, con grandes excepciones, como con Cadel, con quien no tuvo absolutamente nada de piedad por todo el trasfondo que tenían. Pero incluso durante esa pelea tenemos un detalle bueno, y es que por más de que Arthur fuera en ese momento bastante fuerte, al estar cegado por tanto odio no era capaz de pelear en las condiciones más óptimas, incluso casi pierde por culpa de ello. Sin embargo, sabe y se da cuenta de que el odio no lo es todo. En este tipo de tramas de ascenso y caída, los personajes y los sucesos tienen que estar estrechamente relacionados. Todo lo que sucede está en función de Arthur y este mismo afecta a los acontecimientos. Aprendemos a cómo este personaje influye en su mundo, pues como he mencionado, la guerra era inminente, el ataque estaba cerca y los primeros arcos son para embriagar a Arthur y al público de esta figura de él como prodigio, de él como una persona intocable y poderosa. Podemos ver claramente su superioridad ante personas de su edad o incluso mayores. Vemos sus aventuras derrotando monstruos poderosos, pero como dije, esto es solo para construir la confianza de Arthur, pues él quería hacerse fuerte para proteger lo que siempre quiso, a su familia. Sin embargo, a lo largo de la historia se va haciendo cada vez más y más notorio la escala de los conflictos como también su incompetencia. Uno de los primeros eventos que activa este recordatorio del peligro inminente es la muerte de la lanza Lea. Las lanzas son figuras sumamente poderosas que sirven a los reyes de sus respectivas naciones y son un símbolo de unión. Al Arthur ver masacrada y en ese estado tan desfigurado la figura de aquella chica quien había conocido, lo despertó de toda su fantasía y sabía que sus tiempos estaban contados, o al menos sus tiempos felices. Es un shot de cafeína para lo ebrio que estaban sus días felices, cotidianos y triviales en la academia, desempeñando un rol de estudiante y profesor, pasando tiempo con sus amigos, con Elijah, con Tessa y el consejo, acudiendo a sus padres de vez en cuando. Eran todos momentos que Arthur añoraba desde su vida pasada y disfrutaba ahora en su presente. Sin embargo, esta masacre le hace saber que todo esto que amaba estaba en peligro. La guerra vendría, era inevitable, y Arthur Lewin necesitaba el poder para llegar a nuevas alturas, o al menos eso sí quería proteger lo que tanto le costó conseguir finalmente. Pero eso no es todo. La lanza Lea es también una imagen paralela a Arthur, de lo que era él en su antigua vida, una persona asustada por estar sola, misántropo, que se enfoca toda su vida para ser más fuerte. Nunca se relacionó ni formó relaciones interpersonales amenas ni amorosas. Lo único en su mente era la fuerza, para ser alguien confiable y dar la esperanza a su nación. Sin embargo, en sus últimos momentos se arrepiente de haber sido de esta manera, de haber llevado una vida tan solitaria y de haberse alejado del cariño de las personas para ser más fuerte. Esto le afecta a Arthur entonces, no solo porque sabe que sus días de paz están contados, sino que también el vínculo emocional que formó con la lanza, que apenas si tuvo tiempo de conectar, reflejaba su anterior yo, su antigua persona, cosa que nos ayuda muy bien a mostrar cómo era el Rey Grey antes del cambio trascendente que tuvo gracias a la reencarnación, que alteró completamente su existencia y estatus, cosa que nos ayuda a tener un elemento de comparación gracias a las palabras de Sylvia al principio de la historia, que solo toman más sentido durante el volumen 7 de la guerra, y las constantes pesadillas que va teniendo Arthur de manera esporádica y cuyo uso narrativo funciona de manera espectacular, si me atrevo a decirlo. Nos ayudan a entender más sobre su pasado, sobre su personalidad, sobre sus inicios, sobre sus motivaciones y mucho más importante sobre sus viejos amigos Nico y Cecilia, quienes son puntos sumamente importantes de manera presencial para nuestro protagonista. Y gracias a la muerte de Sylvia, que en principio es considerada un deus ex machina aleatorio y conveniente para el boost de las habilidades de Arthur, pero aprendemos en retrospectiva que está perfectamente justificado, pues ella sabía que Arthur había sido reencarnado,
pues esta misma Azura es la enamorada de Agrona, el antagonista central de la obra, como también la madre de Sylvie, el vínculo, el ancla y el soporte emocional del protagonista. Arthur tiene un momento de realización aquí, sabe que no debe vivir por el entrenamiento, tiene que vivir sin arrepentimientos y ser fuerte, y quiere volver con su familia, y es ahí donde vamos poco a poco construyendo la meta narrativa que ya les he mencionado tantas veces, en la familia y en su protección. Sin embargo, las palabras no solo resuenan en Arthur, sino también son un presagio para los eventos futuros, pues como verán, Sylvia le advierte que no perseguir la sombra de la ira, a no volver a sus costumbres del Rey Grey. Sin embargo, ¿qué pasa cuando este se ve empujado a ser este tipo de persona? Pues es lo mismo que sucede a su caída a finales del volumen 7. Nuestro querido Arthur Lewin tiene su momento en donde todo se viene abajo, pierden la guerra y está por perder a su amada Tessia, por lo que no queda más que sacrificarse a sí mismo para que ella sobreviva. Sin embargo, lo que encuentra no es su final, ni mucho menos, sino el final de su vínculo. Sylvie, entrando en un estado de completa oscuridad y apareciendo como una persona completamente distinta en un lugar desconocido, las Relic Tombs. Entonces vemos como Arthur se va moldeando a lo largo de la historia. Gracias a su historial tenemos claros sus objetivos y a través de los cambios eventos sucesivos de resultados de acontecimientos va tomando fuerza su meta de querer proteger a todos, disfruta de una nueva vida y supera horribles circunstancias como tener que pelear por sí solo contra la bestia de Elderwood. Una cosa que me gusta de Tebate es que por más que inicie con los clichés típicos de Isekai, rápidamente entendemos y vemos en retrospectiva que no es un Isekai sencillo, donde el protagonista quiere aprovechar todo el mundo para autosatisfacerse y a sus necesidades y no tener a ninguna complicación en su vida. No tienen un deseo simplista de derrotar a un rey demonio e ir en grandes aventuras. Él quiere simplemente disfrutar de la vida cotidiana y de actividades triviales, pero a las cuales él no está acostumbrado. A su vez, y rompiendo los estereotipos del Isekai, tenemos uno de los momentos más importantes para Arthur Lewin y su relación, pues verán, en la mayoría de Isekai el protagonista siempre se guarda para sí mismo el hecho de que él es alguien reencarnado, pues dada la naturaleza escapista que tienen este tipo de series, el mundo pasado realmente no influye ni importa demasiado, es un borrón y cuenta nueva y listo. Sin embargo, Arthur no es así, no podía guardarse para sí mismo ese dato tan importante como para él como para su familia, por lo que antes de ir a entrenar a la tienda de los Asura, Arthur les hace una confesión a sus padres y les dice el hecho de que él es un humano reencarnado. Esto trae un nuevo dilema moral para sus padres, quienes creían que habían dado luz a uno de los mayores prodigios del mundo haya visto. Sin embargo, esta confesión altera todas sus relaciones y la convierte mucho más tensas. Y es que, ¿cómo no? No podemos culpar a sus padres por cualquier reacción que tengan, pues imagina que el niño al que amamantaste, le limpiaste su trasero y criaste como bebé, sea en realidad un hombre adulto que pudiera superar incluso tu edad y madurez. Es inaudito simplemente pensar en eso, por lo que el trato humano que le da la serie, al no hacer que los padres respondan con la típica sonrisa amena de «Ah, no, todo está bien, después de todo eres nuestro hijo», sino que por lo contrario los lleva a debatirse a sí mismos todo lo que ha sucedido, qué tan genuino ha sido todo. La reacción de la madre es en específico más trágica. Ella le llama enfermo, que está bromeando, y se cuestiona si todo ha sido real hasta ese momento de sus vidas. Incluso llega a dudar si Arthur Lewin es en verdad su hijo o no. Su padre también, Reynolds Lewin, se sentía de la misma forma y empiezan a cuestionarse si Arthur reemplazó el alma de su verdadero hijo. Empiezan a pensar qué hubiera pasado si Arthur nunca hubiese venido, quizás sus vidas hubieran sido de una manera muy distinta, e incluso se refieren hacia él como Arthur, no como un niño, no como su niño, pues han perdido la confianza, y esa confianza y tensión duró meses, incluso años, hasta aquel momento en el que finalmente fueron capaces de reconocer a Arthur como su hijo. Sin embargo, aún manteniendo un aura de tensión cada vez que interactuaban entre sí durante la guerra. Hablando de la guerra y Reynolds Lewin, tenemos otro de los puntos de trama más importantes para Arthur y su familia. Eso que siempre deseó proteger se había puesto rígido. Sus padres incluso se listaron como soldados por decisiones y convicciones propias, y sin embargo, por un acto egoísta de un comandante, el padre de Arthur termina muriendo. Acá este recapacita, pues Arthur a lo largo del volumen 7 había mantenido una personalidad del símbolo. No cargaba por supuesto con un ego enorme, pero tenía la esperanza de convertirse en algo así parecido a un héroe para su nación. Sin embargo, abandona toda esta idea, pues al final del día lo que él quería era proteger a aquellos cercanos a él, no a todos los rostros que para él no eran importantes. Y sin embargo murió su padre sin ellos haber tenido una conversación final, ni decirse cuántos habían querido, ni decirle cuánto lamentaba todo, ni decirse todo lo que había por decir, y aún así y de manera prematura se fue del mundo, y esto era algo con lo que Arthur iba a tener que cargar por toda su vida. Por más de que se volviera el ser más poderoso del mundo, dentro de sí siempre iba a resonar el cómo falló en proteger a su padre, y con esto también decayó aún más la relación con su madre, a quien le había prometido proteger a su marido.
La situación estaba tan tensa que por más que él quisiera asistir al funeral, llorar y todo lo que necesitase, estar con su familia, simplemente no podía, pues pensaba que su madre ya ni le veía como a su hijo, pensaba y ésta ya ni le amaba por haberle dicho la verdad, y ahora que su padre, con quien tenía la idea más pasiva sobre todo, se había ido, ya no quedaba nada más en su relación. Sin embargo, no podría estar más equivocado. Su madre también le debía unas disculpas y ella también le quería que él fuera al funeral, pues después de todo Arthur Lewin era su hijo y él merecía estar ahí, apoyándose mutuamente ante el duelo de perder al hombre de la familia. De manera paralela a la guerra y al tiempo de Arthur Lewin en esta misma, y siguiendo rompiendo los estereotipos de que la vida pasada en un isekai no influye en el presente, seguimos teniendo estos episodios a forma de pesadilla de la vida pasada del Rey Grey, de manera lineal, y como si estuviéramos avanzando a una gran verdad aún por develarse. La vida de Grey la vamos conociendo de una manera bastante dura, entrenando para entrar al torneo del rey, siendo manipulado por Lady Vera y más, y sin embargo mientras más se va deteriorando el estado mental de Arthur, más vamos viendo de Grey, como si estuviéramos avanzando hasta llegar a un punto medio donde se conecta el mundo pasado con el presente y estos dos converjan, y exactamente así es como lo que acaba de decir es como sucede en la historia, su vida pasada, sus errores del pasado y los cabos sueltos y corazones heridos que dejó en manera presencial se encuentran en este mundo, persiguiéndole e intentando acabar con él. Nico, su antiguo mejor amigo, la persona que siempre estuvo ahí para él, la persona que le advirtió de todo lo malo que le estaba persiguiendo por estar metiéndose en estos asuntos de poder, hace su aparición como la forma del mejor amigo de Arthur Lewin, Elijah Knight, y ahí aprendemos que en retrospectiva todos los problemas siempre estuvieron enfrente de nuestras narices, además de que aprendemos todo sobre la reencarnación, el cómo funciona y el por qué Arthur está en el mundo. Entonces, como su vida pasada ya alcanzó su presente, llegamos a la caída de Arthur Lewin como lanza. Aquí este se ve salvado gracias a Sylvie, pues lo estaban siendo masacrados por las dos guadañas de Alacria, Nico y Cadel. Y Sylvie, quien lamentablemente siempre había sido su contrapunto, brindándole sabiduría cuando estaba siendo tonto, templanza cuando era imprudente y valentía cuando tenía miedo, da su vida para que éste siga con la suya, y entonces logra así aparecer en la Relic Tombs, al lugar en que había dejado a los de Gyms antes de ser erradicados por los Asura. También aprendemos sobre la verdad de Sylvia, que era la amada de Grona, y la oscura realidad del clan Indrad, quienes habían sesgado la información que le contaron a las personas de Ikaten, y es aquí entonces donde Arthur asume su personalidad de Grey. Esta sirve como un escudo y fachada ante la inquietud de estar alejado de sus seres queridos, también para estar mucho más enfocado en ser fuerte rápidamente para acudir a ellos a quienes ama rápidamente y evitar pensar en todo lo malo que estaba pasándoles, centrarse en sí mismo y su crecimiento rápido. Y es irónico, pues como decía Heráclito, ambos caminos de ascenso y de caída son el mismo, que Arthur regrese a la actitud que provocó su caída en el mundo pasado, pero ahora sea la que la usará para provocar su nuevo ascenso como Ascender Grey, como el Profesor Grey y como el asesino de los dioses. Resulta bastante gracioso. El por qué esto es tan importante es por cuánto logra elevar las apuestas narrativas del arco de la guerra, entre ello todo lo que ayuda a conectar lo que está pasando en el conflicto bélico hacia la personalidad del personaje principal, en este caso Arthur, quien sabe que no puede ser más Arthur el héroe, Arthur la esperanza, y en quien todos confían y se mantienen al margen porque sí se sienten protegidos con el prodigio y su fuerza. A su vez lo conecta con su pasado, cada vez acechándole más y más al punto de carcomer sus pensamientos y tener fuertes repercusiones en su personalidad. Gracias a esto también somos capaces de ver las esperanzas y los sueños de Arthur más fuertemente, vemos en lo que se siente involucrado mientras atraviesa el conflicto, sus responsabilidades y sus valores como ser humano, los cuales están cada vez más en riesgos, por lo que deberá luchar por mantenerse fiel a sí mismo. Además, gracias a la fuerte dependencia que tienen las personas de Ikaten sobre Arthur, podemos elevar aún más las apuestas, pues los secundarios son humanizados y se ven afectados por las acciones de nuestro protagonista, influenciados por sus fuerzas cuando vieron que fue el primer asesino de un retenedor, como también la confianza de dejar en sus hombros la carga del peso, la confianza de Virion, Tessia, sus padres y más. A su vez aumenta la presión en el personaje, pues Arthur tiene una carga sumamente fuerte la cual no todas las personas serían capaces de conllevar. Tener que proteger a todo el continente pero priorizando a su familia es algo sumamente difícil de hacer, por lo que las consecuencias personales son aún más altas. Lo que está en juego es sumamente grande, las posibilidades y consecuencias de si Arthur falla son enormes: perder la guerra, perder su terreno, perder a sus amigos y por supuesto perder su vida como la conocía si este mismo está en peligro. Por lo que incluso aunque sepamos que la guerra está perdida casi desde el punto de partida por la desigualdad de la fuerza entre los bandos, aún así vemos el peso de lo que es luchar teniendo las manos atadas. A esto sumarle el hecho de que Arthur tenía cierto sentido de culpabilidad por haber creado los planos de los barcos que eventualmente el enemigo terminó usando, por lo que también tiene un gran sentido
dé responsabilidad a todos por su error. Entonces, en las historias de ascenso y declive, una de las precauciones a tomar es hacer un ascenso y una caída súbitas drásticas, es decir, hay que evitar que sean sobredramáticas, tienen que ir cambiando las circunstancias de la vida del personaje, pero de una manera gradual y natural, para hacer coherente los sentimientos y respuestas del personaje ante sus vivencias. Entonces, lo que se debe hacer es crear pequeños ascensos, pequeños viajes y pequeñas caídas a lo largo del camino, pequeños baches. Y Arthur experimenta ambas, desde caer para proteger a su madre y futura hermana contra los bandidos, perder a Sylvia, hasta ir ganando cada vez más confianza en sí mismo, en ayudar a la princesa Elfa, su de hecho interés amoroso en la historia, entrenar con Virion, hacerse fuerte, hacerse amigo de la directora importante de la academia prestigiada, proteger a su vínculo, irse de aventurero y más. La serie poco a poco va cambiando la intensidad de los acontecimientos, no es que suba súbitamente a la cima de lo grandioso y la preeminencia, sino que va evolucionando tanto en su carácter como en sus objetivos y su fuerza para conseguirlos. Lentamente va desempeñando a lo largo del volumen 7, pero todo gracias a cómo suben las apuestas de las historias, los riesgos van siendo tomados y las adversidades enormes que hacen parecer al conflicto de la guerra perdido desde el punto de partida, porque en esencia es de esa manera, nunca tuvieron la oportunidad de vencer y sin embargo no lo sabían, o quizás lo sabían pero fingían ignorancia, por lo que si tuvieron pequeñas victorias y ascensos como convertirse en lanza y símbolo de esperanza o ser el primer humano en vencer a un Atenedor y más, vemos como a poco se va cayendo la máscara de confianza de Arthur, como su deseo de ser la esperanza de Dikaten y obtener la victoria ante todos contra los seres poderosos. Otra cosa a resaltar sobre la serie es como si bien tenemos un personaje que es capaz de ver el futuro, lo cual en esencia arruinaría cualquier tipo de drama, pues si ésta empieza a balbucear todo lo que sucederá de extrema res, la tensión disminuirá, pues sabemos lo que sucederá, algo así como si en una historia dijeran cómo va a terminar de una forma inalterable. Sin embargo, en Tebate se hace un buen uso de este arte y este poder, pues no es abusado como tal, además de tener una carga y costo sumamente fuerte. La buena Rinia, quien posee esta habilidad, no nos dice eventos concretos o cosas que se cargarían el drama, sino que da consejos, hace observaciones, se mantiene alejada de los demás, pues quiere seguir el camino más viable, en el momento correcto, en el lugar correcto. A lo que quiero llegar es que más de un personaje que nos dice lo que pasará, lo descubrimos con ella y con los demás personajes, sin cargarse la atención, el drama y la historia, que al final del día son los elementos más importantes en una novela de acción. A esto agregarle el hecho de que reconoce que el destino de Arthur es extraño, tiene conocimiento del Éter y le da varios consejos a Arthur a lo largo de la serie y nos enseña mediante su personalidad críptica todo aquello que conoce, que Arthur está destinado a sufrir mucho, que Tessia no debe caer en manos de Agrona y que Arthur no debe caer en sus viejas costumbres, pues salir de ellas es sumamente difícil. Algo así como si mirases dentro del abismo, el abismo comenzará a mirar dentro de ti, aludiendo a su persona y personalidad como el Rey Grey. Todos estos acontecimientos que suceden mientras él está en Alacria. Una vez pasado su tiempo en las Relic Tombs y en Alacria, la influencia de su personalidad Grey, su fachada, el aprendizaje y la sensibilización sobre las personas con las que estaba peleando, los alacrianos, al verse inmiscuido en una vida cotidiana alrededor de ellos, aprendió que no todos ellos eran tan malos como lo pensaba, que los enemigos son Agrona y los Asura, no las personas que estos controlan, ellos solo son personas siguiendo sus órdenes, y es capaz de comprender y aprender mucho más sobre su cosmovisión y futuras convicciones, pues como vemos cuando logra reunirse con todos en un encuentro tan emotivo, no quiere asesinar a los alacrianos quienes habían enviado, pues entiende muy bien la situación, por lo que domina el conflicto moral de la historia, los bandos de la guerra, quién es el bueno y quién es el malo, y empieza a procurar no convertirse en alguien peor que ellos, pues durante la guerra eran iguales, exponiendo cuerpos muertos de retenedores en forma de trofeo y muchas otras cosas cuestionables. Ahora Arthur, ya volviendo a su personalidad de Arthur después de despedirse de Alaric, una de las personas de vital importancia para su estadía y encubrimiento en Alacria, regresa a su imagen de sí mucho más madura y construida, sabiendo mucho más de la vida y sobre sí mismo. Sin embargo, ahora el próximo problema es que deberá enfrentarse a la glorificación de su persona. Ahora que volvió, las personas le vuelven a alabar como el Salvador, como la última esperanza. Sin embargo, Arthur ya sabe por todas sus experiencias que él no quiere tener esta imagen de Salvador, un héroe inalcanzable, tampoco alguien de gran preeminencia o una deidad. Él quiere que las personas se valgan por sí mismas, que tomen valor, no quiere ser una falsa esperanza ni mucho menos. Él quiere ser él y avanzar hacia adelante, hacia el momento y el camino tan difícil que se les avecina. Pese a eso, las personas le siguen glorificando, por supuesto, escondiéndose tras él, mirándome a la distancia y manteniendo cierto espacio como si esperaran que él lo hiciera todo, por lo que desconocemos qué clase de futuro les disparará de ahora en más.
Entonces Arthur Lewin, la lanza Godspell, el Rey Grey, el aventurero Note, Ascender Grey, el profesor en Alacra y en Cyrus, el asesino de los dioses y muchas cosas más que podemos considerarlo, sus constantes ascensos y caídas y más que han forjado su personalidad. Ha tenido eventos que le han embriagado en su ego y otros que le han despertado y traído de vuelta a la realidad. Ha sido profesor y ha sido estudiantado, ha aprendido demasiado y se enfrentará a muchísimas cosas mucho más adelante, quizás a un próximo declive, o quizás esta vez sí se alce en lo más alto con posibles aliados como Cerys, Caera y Aldir. Pero de momento solo podemos apreciar el gran trabajo que nos ha dejado Tortolmé y entender lo que nos quiere transmitir por medio de su trabajo. Esta es la historia del ascenso y la caída de un rey insensible, de un niño a un héroe y de una princesa o ascender a un asesino de dioses. Esta es la historia de Arthur Lewin y este es el inicio después del fin. Muchas gracias por ver el video. Si llegaste hasta el final, no olvides comentar tu opinión sobre el video y sobre la obra, como también te recuerdo que hago directos diarios por la plataforma de Twitch, por lo que si quieres charlar conmigo, preguntar cualquier cosa o conocernos un poco más, los links a mis demás redes estarán en la descripción de este video. Nuevamente muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima. Hasta luego.